Como anunciamos, el día de hoy estaremos iniciando una miniserie que le hemos llamado Pensamiento Contemporáneo. Hoy vamos a hablar un poco de igualdad y desigualdad. Así que para arrancar, vamos a explicar por qué este tema. Nuestro estudio se llama Biblia y Teología. El primero de los términos se refiere a que estudiamos la Biblia como la palabra de Dios para conocer lo que Él ha querido revelarnos. Note, en la Biblia no está la revelación completa de Dios, sino lo que Él ha querido revelarnos, y esto en cuanto a quién es Él, respecto a su voluntad y el plan para la humanidad. Eso es lo que contiene la Escritura. Ahora, el otro término, pues, Biblia y teología, cuando hablamos de teología, pues la palabra sencillamente quiere decir el estudio de Dios. Está compuesta por dos partes, theos, que quiere decir Dios, y logos, tratado o estudio acerca de. Partiendo de la Biblia, esto es importante porque hay teología que no necesariamente hoy día parte de la Biblia. En nuestro caso, partiendo de la Biblia, la teología interacciona con el mundo que nos rodea. De una de sus facetas, que es la teología contemporánea, se afirma. En la última generación, por ejemplo, mucha atención se ha centrado en el posmodernismo y su relación con la teología. Más recientemente, los temas relacionados con la bioética, los derechos humanos, la fe en la arena pública y el medio ambiente han recibido mucha atención. Esto es tomado del sitio que se llama compellingtruth.org. En pocas palabras, la teología nos ayuda a interactuar con el mundo que nos rodea. Cuando yo les mencionaba de la ideología woke, la teología parte y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se relaciona con los cristianos? Trata de entenderla y luego interpretar eso para nuestro medio cristiano. El día de hoy vamos a ver un poco en la segunda parte de lo que es igualdad y desigualdad y va a estar relacionado con el tema de derechos humanos, que hoy es un tema candente, ¿verdad? Con muchos grupos discutiendo sobre esta situación. Ahora, el mundo ha cambiado con los años. Vemos que el pensamiento ha evolucionado, no es el mismo. Si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos en la escuela primaria, es lo que yo me recuerdo, ahí estudiamos, allá en mi época, en sexto primaria, se estudiaba la historia universal y nos enseñaban que la historia se dividía en cinco partes. Uno era la prehistoria, la otra era la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Imagínense que yo estudié la primaria hace ya como 60 años, ¿verdad? Y ya para esa época se decía que estábamos en la edad contemporánea. Bueno, es la manera como lo dividen los libros de texto. Ahora bien, en cuanto al tema de la verdad, si nos vamos a la Edad Media, y espero que no se aburran por el aspecto histórico, en la Edad Media se reconocía que había verdad absoluta, o sea, habían temas que tenían una certeza de lo que se estaba diciendo. Esta verdad era accesible por medio de la fe, y van a ver que anoto ahí, y de acuerdo a lo que establecía la iglesia. En pocas palabras, en la Edad Media habían verdades que se consideraban sólidas, no eran discutidas prácticamente. Y anoto ahí que también, aparte de que se accesaban por fe, también dependía de lo que la iglesia dominante definía. Ahí le voy a explicar por qué. Mire un ejemplo. En la Edad Media, la Biblia es la palabra de Dios. Esa era una verdad absoluta, no se objetaba. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Otro pensamiento. El libro de Daniel, ¿adivinen quién lo escribió? Pues claro, Daniel. Y no había mayor discusión al respecto. Incluso en esa época había conceptos errados o equivocados, pero que se consideraban que eran verdad absoluta. Ejemplo, la Tierra es el centro del sistema solar. ¿Eso qué quiere decir? Que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Eso era considerado como una verdad.
Y por supuesto vamos a ver que después esto fue objetado. Vamos a avanzar un poquito más a la siguiente edad, la edad moderna, y aquí estamos hablando ya más o menos a partir del siglo XVI a llegar al siglo XVIII, XIX, y se colinda con la edad contemporánea, que sería del XIX hasta nuestros días. Aquí también se reconocía que habían verdades absolutas, pero se llegaban a estas verdades por medio de la razón. Era necesario comprobar las cosas por medio de un razonamiento lógico o por medio de la experimentación. Ahora, en este cambio de pensamiento, por ejemplo, si anteriormente se decía que la Biblia era la palabra de Dios y no era discutible, cuando pasamos a la época moderna y contemporánea, ahora empezaron a decir lo siguiente: la Biblia, quizás no toda, es palabra de Dios. Ahí hubo un cambio en el pensamiento. En Alemania, algunos teólogos, ¿verdad? Empezaron a cuestionar muchos aspectos de la escritura y fueron degradándola a tal punto que llegó este asunto de decir, no, no todo lo que hay en la Biblia es palabra de Dios. Algunas partes quizás sí, otras no. ¿Qué otros cambios sucedieron? Son muchos, yo solo pongo unos ejemplos. Por ejemplo, el libro de Daniel, que antes no había duda que lo había escrito el profeta Daniel, ahora habían dudas y decían, no, como en esta época lo que vale es la razón, lo sobrenatural no existe, así que no es posible que un hombre pudiera predecir eventos del futuro. Entonces, ¿cómo es que el libro de Daniel fue escrito? Fue una persona que vivió en un tiempo después de que habían pasado las cosas y las escribió como que si fueran futuro. O sea, se empezó a cuestionar todo lo que antes se consideraba verdad, pero también por otro lado hubo avances, como que ya se reconoció que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y no como decía antes, que hasta la misma iglesia apoyaba eso. Un par de estudiosos como Copérnico, y yo me imagino que con estos nombres los estoy llevando de regreso hacia su escuela primaria y secundaria, ¿ah? Copérnico y Galileo fueron los que pronunciaron a través de sus observaciones, ya empezaban las primeras observaciones de los astros y todo, y ellos llegaron a la conclusión, no, 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 por lo que vemos, el centro del sistema solar es el Sol, y es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Ahora imagínense, a Galileo Galilei casi lo excomulgan de la iglesia por decir eso. Era un tema científico, ¿verdad? Pero la iglesia era la que tenía la dominancia en esa época. Así que los dos, Copérnico y Galileo, se metieron en problemas con la iglesia porque expresaron la realidad de lo que era nuestro sistema solar. Bien, lo que les estoy ilustrando aquí es cómo va evolucionando el pensamiento a través del tiempo. Hay otra palabrita que aparece inmersa dentro de estos tiempos contemporáneos y es la ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, en especial en tres países: Inglaterra, Francia y Alemania. Ahora noten cuál fue el enunciado o el énfasis de la ilustración, así se le llama, ¿verdad? La ilustración fue, en cierto sentido, la imposición completa del modelo científico de la racionalidad sobre todos los aspectos de la verdad. Uy, estas frases son a veces difíciles, ¿verdad? Lo que dice es que de ahí en adelante lo que se iba a considerar verdad tenía que pasar por un modelo de experimentación científica. Anota. La Ilustración afirmó que solo los datos científicos podían entenderse, definirse y defenderse de manera objetiva. Esto es tomado de un sitio cristiano que se llama God Questions. En pocas palabras, si usted dice, creo en Dios, sí, demostrámelo científicamente, hagamos un experimento, hagamos un diseño racional. Y entonces pasamos a una época donde los temas de fe empiezan a ir siendo relegados. Anoto con este asunto de la evolución del pensamiento en el mundo occidental, aparece entonces otro término que se llama postmodernismo.
Y este va a estar metido ahí entre lo que es la edad moderna y contemporánea, aparece este término, y el posmodernismo es una filosofía que afirma que no hay verdad objetiva ni absoluta, especialmente en lo que se refiere a la religión y a la espiritualidad. Fíjense bien, venimos de cuando no habían dudas, si usted decía, la Biblia es la palabra de Dios, pues todo el mundo lo aceptaba, esa era una verdad absoluta. Dios creó todo lo que existe, el universo y todo lo que hay fue creado por un Dios. Ah, no, esto ya se empezó a objetar, ya no, no es posible, eso tendría que demostrarse científicamente. Ahora, el posmodernismo ya no tiene el énfasis que tenía el modernismo en cuanto a la razón y a la experimentación. Anotamos, cuando en el posmodernismo se confronta el argumento de la verdad respecto a la realidad de Dios y la práctica religiosa, viene el pensamiento posmodernista y le va a decir esto. ¿Sabes qué? Esto puede ser cierto para ti, pero no es cierto para mí. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona, el posmodernista le va a decir, muy bien, eso es lo que tú crees, pero no es lo que yo creo. Y ahí le da el portazo y se termina la cosa. Ahora, notemos, este tipo de respuesta podría ser una respuesta si usted estuviera hablando de pastelitos o de comidas, que usted esté discutiendo con una persona y le digo, mira, el café sin azúcar es delicioso. Y el otro le dice, no, para mí el café con azúcar es el que es delicioso. Y yo le explico por qué razón le estoy diciendo que el café sin azúcar es delicioso y entonces me va a decir, ¿sabes qué? A vos te gusta el café sin azúcar y a mí me gusta con azúcar. Pero cuando estamos hablando de temas de espiritualidad, no podemos utilizar ese tipo de razonamiento. ¿Por qué estoy llevándolos por todo esto? Es para que tratemos de entender cómo está el mundo actual que nos rodea y cómo, hasta para compartir el Evangelio, tenemos que empezar a conocer cómo habla la gente de hoy para saber cómo compartirles las verdades de la palabra. Mire, al postmodernismo no le importa si usted le puede demostrar lo que le está diciendo de una manera científica, ¿verdad? Hay argumentos, por ejemplo, que van a hablar de la resurrección de Jesucristo, hay argumentos muy bien establecidos, pero al postmodernista no le importa si usted se lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque para él lo importante es lo que él siente. ¿Cómo es que él percibe la realidad que ve? A su manera. Y al final y al cabo, dice el posmodernista, como no hay verdades absolutas y todo es relativo, lo que llega a ser verdad es lo que la comunidad decide o acepta que es verdad. Hasta aquí posiblemente el asunto está un poco estéril, ¿verdad? Árido de ir entendiendo por qué estamos hablando de esto. Bueno, se lo voy a poner así. Un poco más adelante vamos a hablar del tema, por ejemplo, de que Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Y usted sabe que hoy día hay algunos que hablan de que es un hombre biológico, pero él por dentro se siente mujer. Y está aquel concepto que dice, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Eso es parte de lo que se maneja hoy día. Ahora el punto es que si usted le demuestra científicamente que solo hay hombre y mujer, este posmoderno le va a decir, a mí no me importa que me lo demostré científicamente, porque lo que yo creo es lo que yo siento, lo que yo percibo, o lo que con mi grupo llegamos a la conclusión que es la verdad. Así es como se está manejando la cosa ahora. Por ejemplo, el aborto, un creyente bíblico reconoce que hay un ser nuevo desde la concepción, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pensamiento posmoderno? Em, Hemos decidido que en realidad el ser humano empieza a ser ser humano en el primer trimestre.
Así que antes del primer trimestre, esas son unas células que pueden ser sacadas de un vientre materno. Luego hay otros que han dicho, no, 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 no. En realidad el ser humano llega a ser ser humano hasta que nace, ¿verdad? Y hay otro grupo, y entonces puede hacerse un aborto hasta los 9 meses. Y hay uno que otro fulano por ahí que va a decir, no, 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 no. El ser humano llega a ser humano hasta que adquiere la capacidad de percibir su autoconciencia, lo cual puede tomar algunos años. Así que resulta que los niñitos chiquitos todavía no son seres humanos. Ahora, todas esas verdades son verdades relativas, pero vean el efecto que tiene. Por eso hay países, estos occidentales, que ahora abortar es como tomarse una taza de café, ¿verdad? Toman una pastilla y pueden producirse el aborto así nomás. Bien, vamos a ver algunos elementos entonces ahora de lo que se discute hoy día. Veamos un ejemplo. A ver, si usted va al diccionario de la lengua española y usted busca, mete ahí la palabra sexo, ¿qué definición le va a dar el diccionario? Dice que es una condición orgánica, o sea, hablamos del cuerpo humano, biológico, ¿verdad? Que es masculina o femenina y que corresponde a los animales y a las plantas. Y por supuesto, con esta definición, el ser humano está incluido dentro de los animales, ¿verdad? Su segunda acepción, conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Hay sexo masculino y femenino. Bueno, está bien, la definición del diccionario, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es una condición orgánica y se refiere que entre los seres vivos tenemos dos sexos, masculino y femenino. Pero apareció otra palabra en el uso general y es la palabra género. Yo me recuerdo que cuando era patojo, cuando hablábamos de género, lo usábamos para el lenguaje, ¿verdad? Para hablar de género masculino, género femenino y género neutro, hablando de las palabras. Azúcar, pollo, perro, ¿verdad? La mano, ahí hablábamos de género, pero con el diccionario de la lengua española tenemos una entrada diferente. Se refiere al grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Por ahí vamos tranquilos. Entendiendo este, o sea, el sexo, desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Ah, ya ven cómo va el pensamiento. Esta definición hace años no estaba en el diccionario, pero ahora que están diciendo que entender el sexo es un concepto sociocultural, lo que yo les estoy diciendo. Lo que la persona siente, cree y se reúne con otros que sienten lo mismo, entonces ya dan su definición de lo que es algo. Y excluye aquí lo biológico. Dice, no, no, no está hablando exclusivamente de biológico, sino de cómo se entiende socioculturalmente el sexo. Bueno, vamos a ir a la escritura ahora y vamos a interrelacionar esto con el tema de igualdad y desigualdad, que es lo que anuncié al inicio. Como hablaremos de este tema, hagamos una pregunta. ¿Dios nos hizo iguales? Veamos Génesis 1:27. Dice, creo pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Jesús en Mateo 19:4, respondiendo a una interrogante que le habían hecho, él respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Si usted contesta a la pregunta, ¿cuántos sexos hay a la luz de la palabra? La respuesta es sencilla, dos, hombre y mujer. ¿Estamos? Y punto, no hay para dónde. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿hizo Dios a los seres humanos iguales? Bueno, podríamos decir que no y sí. Vamos a ver por qué no. Esto es para que se acuerden de la primaria, ¿verdad? Dice que hizo hombre y mujer. Y si usted ve el esquema,
vamos a ver que físicamente hay diferencia entre un hombre y una mujer. Si usted va por la calle, lo más común es que usted ve una persona y puede decir, ahí va un hombre o ahí va una mujer. Claro, hay excepciones. Con las modas y ahora de pronto a veces se nos confunde uno que otro. Va. Pero a simple vista, un niño está viendo a alguien y sabe que está hablando con un hombre o con una mujer. Pero por otro lado hay una diferencia biológica, ¿verdad? Una diferencia en la parte reproductiva. Recientemente, el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, acaba de emitir una de las normas que emite como presidente, indicando que para fines prácticos en el gobierno solo se reconocen dos, hombre o mujer. Y aquí hago la nota de cómo en una de sus pláticas él lo definió. Él dijo que los hombres y mujeres correspondían a esto. Están clasificados según si estaban destinados en la concepción a producir óvulos o esperma. Así lo dijo en un punto, para diferenciar entre una mujer y un hombre. Entonces, a la pregunta, ¿creó Dios a los seres humanos iguales? Bueno, la primera respuesta es no, porque creó hombre y creó mujer. Así que un hombre y una mujer, desde el punto de vista biológico, no son iguales. Sin embargo, contesto también que sí los hizo iguales y vamos a ver en qué sentido sí. Pero primero les voy a hacer otro recordatorio y les estoy repasando esto por si les toca a ustedes hablar con sus sobrinos, con sus hijos, con sus primos, compañeros de trabajo, para que usted tenga claro estos conceptos también. Este segundo elemento es interesante. Se acuerda que en algún punto de ciencias naturales estudiamos lo de los cromosomas. Cuando nosotros nos reproducimos, nuestras células tienen para la herencia todas esas estructuras microscópicas que se llaman cromosomas. Todos tenemos 23 pares de cromosomas, que en total dan 46. En el cuadrito que ustedes ven ahí arriba a su izquierda, los dos que parecen X, pues son los cromosomas femeninos. Y abajo está lo que corresponde al masculino, que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, cuando se da la concepción, un espermatozoide entra dentro de un óvulo y se produce la formación de un nuevo ser. Bueno, van a haber espermatozoides que llevan un cromosoma X y otros que llevan Y, mientras que el óvulo tiene solo X. Entonces, en pocas palabras, si un espermatozoide X entra en un óvulo X, ¿qué se va a formar? Una mujer. Ahora, si un espermatozoide Y ingresa en el óvulo X de una mujer, entonces, ¿qué va a ser? Un hombre, porque es XX, XY. Espero no confundirlos, pero esto es desde que se da la concepción. A Trump le alegaron de que no era posible saber si era hombre o mujer desde la concepción. La respuesta es que sí, porque desde que un ser humano es concebido, ya viene con toda la información para ser hombre o para ser mujer. Bueno. ¿Por qué estamos viendo esto? Por lo que viene. Entonces, ¿somos iguales o no? Bueno, biológicamente, el hombre y la mujer no son iguales, pero en el ámbito social hay igualdad, pero ¿en qué sentido? En lo que se refiere a lo que se llama dignidad. Entonces, si usted busca también en los diccionarios o en las redes o en las enciclopedias, va a encontrar ese concepto de igualdad en dignidad. ¿Y qué quiere decir? Que es el derecho, igualdad en dignidad, de todos los seres humanos a ser tratados con respeto y consideración y a tener los mismos derechos y oportunidades. En pocas palabras, si se es hombre o se es mujer, hay una igualdad en cuanto a dignidad, porque ambos merecen ser tratados con respeto, considerados, tener derechos y oportunidades por igual. Y creo que ahí no presentamos mayor diferencia. Veamos un poco más amplio esto de la igualdad en cuanto a dignidad. Dice, significa que todos los seres humanos somos iguales y que nadie es superior a otro. Creo que aquí vamos caminando juntos. Hablando en el tema de dignidad,
en una igualdad como seres humanos. Pero tenemos que reconocer que hay ciertos ámbitos en donde sí hay una posición de superioridad. Por ejemplo, cuando usted está en la escuela, no puede decir que el maestro y el alumno son iguales, porque el maestro tiene más autoridad. Usted está en una empresa, tiene la igualdad por dignidad, pero hay una escala jerárquica en donde no necesariamente todos son iguales porque tienen responsabilidades y autoridades diferentes. Pero entendamos, como seres humanos, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Dice el segundo concepto, no, dentro del tema de igualdad, no se puede discriminar a nadie por su raza. Este término ya se está dejando de usar. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora ya no se usa raza, sino grupo étnico. Ya les voy a explicar. No se puede discriminar a nadie por su grupo étnico, por el sexo que posee, por el color de su piel, por el idioma, religión, por su opinión política, por su origen nacional o social, por su situación económica, por dónde nació o cualquier otra condición. La igualdad en dignidad es porque toda esta gente con estas diferencias merece ser tratada con respeto. Permite a todas las personas que puedan desarrollar sus capacidades, satisfacer sus necesidades básicas y realizar con libertad sus proyectos de vida. Entonces, esta igualdad, esta de poder desarrollar cada quien sus capacidades, poder satisfacer sus necesidades y con libertad desarrollar los proyectos que quiera, llamémosles parte de esos derechos de igualdad. Pero si usted es práctico, usted sabe que esto no necesariamente es cierto. Por ejemplo, en China, usted no necesariamente tiene todas estas libertades. Hay un sector grande geográfico donde había una etnia que le llaman ujieres, que ellos practican el Islam. Ellos no tienen todas estas libertades. ¿Por qué? Por su religión y por su etnia. Bien, no en todo el mundo existe este tipo de práctica de igualdad. Y se dice que es incompatible, la libertad es incompatible con toda situación en la que se trate con hostilidad o se excluya a un grupo o persona. Y usted podría repasar el término discriminación. Dice que discriminar es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Entonces, si usted hace diferencias en el trato, respeto y dignidad en cualquiera de estos campos, usted está discriminando. Y podría hacerme la pregunta ahora, mira, ¿y por qué hablas de esto? ¿La Biblia toca este tipo de temas, acaso? Pues sí, le voy a llevar a un pasaje. Santiago, capítulo 2, versículos 1 y 2, y voy a leer el 3 y 4 después. Dice, hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y continúa, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate aquí cerca de mis pies, ¿acaso no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Ok, pues Santiago ya del primer siglo ya nos había atendido de la importancia de tratar con respeto y consideración a toda persona. Aquí está hablando desde el punto de vista socioeconómico, pero más adelante vamos a ver un pasaje más donde se habla de la igualdad en Cristo. Ahora, quiero aclararles algo. Si a nosotros nos preguntaran, entonces, ¿usted considera que la discriminación no es adecuada? Sí, vamos a decir, sí, sí, no, no hay que discriminar a nadie por todas esas diferencias que tienen los seres humanos. Sin embargo, hacemos algunas diferencias en ciertos aspectos que les voy a comunicar aquí. Estamos hablando de igualdad o de desigualdad. Hay acciones que no son discriminatorias desde el punto de vista que lo vimos, pese a que
se escoge y se excluye a la vez. Aquí le pongo un ejemplo. Hay un naufragio. Solo mujeres y niños abordan primero los barcos, ¿verdad? O una emergencia, mujeres y niños. Ahí usted está haciendo una diferencia. ¿Y a quiénes está dejando de último? A los hombres. Pero nadie va a objetar este tipo de diferenciación. A ver, solo adultos mayores. Y alguien va a alegar, pero ¿y por qué solo adultos mayores? Es que son los que van a ser atendidos en el CAMIP. Para los que no saben, el CAMIP es la parte del ICS que atiende a los adultos mayores. Así que si usted va a ir con su nene de 5 años para que se lo atiendan en el CAMIP, le va a decir, no, aquí usted tiene que tener por lo menos arriba de 60, ¿verdad? En Solo las hombres, cajas de baño. En las usualmente cajas de en el baño frente de también. guerra. Yo sé que en el ejército hay mujeres, pero lo más usual es que en el frente de guerra lo que tenemos son hombres combatiendo, ¿verdad? Solo mujeres, vamos a decir ahora, ¿dónde? En el grupo Mujeres de Valor. En la iglesia hay un grupo de mujeres que se llama así, Mujeres de Valor. ¿Y quiénes asisten ahí? Pues mujeres. Usted no va a ver a los hombres reuniéndose con las mujeres de valor. El equipo de baloncesto femenino, ¿quiénes juegan? Solo mujeres, porque es un equipo femenino, ¿verdad? Y ya sabe que hoy día ya esas cosas están ahí manejándose de otra manera. Ahora, usted diría aquí con solo gordos. ¿Cómo que solo gordos? Sí, si usted quiere ser peleador de sumo, este deporte japonés, ahí no puede ir uno como yo todo flaquito, ¿ah? Porque ahí tienen que estar bien dados para participar. Entonces, como le digo, hay grupos de casados, hay grupos de jóvenes, en donde de alguna manera se está escogiendo. Y como le puse que también en el sumo, ¿verdad? Usted tiene que tener este calibre para poder ser luchador de sumo. Entonces sí hay situaciones en las que establecemos diferencias. Ahora, hablemos del tema de desigualdad. Un recorrido por la web y usted encuentra que en general la palabra desigualdad tiene un significado negativo. Sin embargo, es necesario reconocer que la desigualdad entre los seres humanos existe por la presencia del pecado en la raza humana. Por eso hay desigualdad, porque el ser humano es pecador y está separado de Dios. ¿Por qué a un fulano a mediados o a principios del siglo XX se le ocurrió decir que había una raza superior? Y entonces, ustedes ya saben, en Alemania ese líder decidió que la raza aria, así le llamaba él, que por cierto ni siquiera existe como raza aria, ¿verdad? Él dijo que los alemanes eran raza aria, eran la raza superior, y los judíos eran una raza inferior, y entonces se estableció desigualdad e implicó una masacre, ¿verdad? Ahora, también puede haber desigualdad como resultado de la conducta del individuo en cuanto a las decisiones que toma o que toman por él. Por ejemplo, viene una persona que se queja que lo tratan de manera desigual porque no puede acceder a ciertos trabajos. Y resulta que cuando le dicen, a ver, ¿a qué trabajos usted no puede acceder? Por ejemplo, no me dejan ser maestro de educación primaria. Ah, ¿y usted qué preparación tiene? Pues fíjese que medio sé leer y escribir y llegué a quinto de primaria. Ok, usted no puede ser maestro de educación primaria si no se preparó para eso. ¿Y por qué no siguió estudiando? Ah, es que muy aburrido, ya no quise estudiar. Por eso digo, decisión de él, ¿verdad? O usted va y quiere tener un trabajo donde se requiere que hable inglés, pero usted no habla inglés porque usted no quiso estudiar inglés. Esa es su decisión y eso genera desigualdad. O anoto, puede ser por decisiones que toman por la persona. Cuando unos padres deciden no enviar a sus hijos a estudiar y a prepararse, o bien les están poniendo en una situación de desigualdad. En nuestro país eso ha ido cambiando, pero pasaba mucho. Los papás preferían mandar al niño a la siembra y cosecha de la tierra que mandarlo a estudiar, porque era una pérdida de tiempo. Ahí quizás el niño no tomó las decisiones, las tomaron por ellos, pero genera situaciones de desigualdad. Ahora, la pregunta sería,
Y en Cristo, ¿cómo está esta situación de igualdad o desigualdad? Bueno, pues para responder esa pregunta, podemos ver que la situación aquí es diferente y vamos a ir a un pasaje. Y en Cristo la pregunta sería, ¿somos iguales? Dice Gálatas 3, 26, 27. Así que todos los que son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Pero vea lo que dice aquí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces la respuesta que tenemos es, en Cristo Jesús hay una situación de igualdad. Y como dice el pasaje, en Cristo, en el contexto de los redimidos, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, y solo entendamos que para la mentalidad del primer siglo, para el judío básicamente habían solo dos personas, los que eran judíos y los que no eran judíos. Y a los que no eran judíos usualmente les llamaban griegos. Así podían ser de la zona de Francia, de Alemania o de donde era Inglaterra en aquellos días. A todos les llamaban griegos. Pero quería decir, en Cristo ya no hay judío y no judío. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos son uno en Cristo. El tema de hoy era igualdad y desigualdad. En Cristo sí tenemos igualdad. Reconozcamos algo. Todos éramos pecadores. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como dice el pasaje anterior, dice que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ok, los que estaban muertos en delitos y pecados llegaron a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Estos son los que fueron bautizados en Cristo y se han revestido de Cristo. Así que en Cristo, todos nosotros que tenemos una serie de diferencias, en Cristo todos somos iguales, somos uno con Él. Para ir cerrando, por lo menos en esta oportunidad, solo quiero notar algo, que de todos modos va a haber diferencia o cierta desigualdad. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno. Pero dice ahí, los que por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero hay gente que no ha querido creer en Cristo Jesús. Así que por lo tanto siguen muertos en sus delitos y pecados. Y desde la perspectiva de Dios, entonces básicamente la humanidad se divide entre los que han creído en Cristo y los que no han creído en Cristo. Si hay una diferencia, si hay una desigualdad. Por eso es que es necesario compartir el Evangelio para que las personas que no conocen a Jesús puedan conocerlo y aún ahí tomarán decisiones. Reconocerlo como Señor y Salvador o rechazarlo. Pero esa ya es decisión de cada persona. Llegaremos hasta acá quedándonos con la idea de que en Cristo Jesús somos uno, somos iguales. Así que vamos a dar paso al tiempo de comentarios y preguntas y darles las buenas noches para los que ven el estudio en YouTube.